bienvenida a Santiago Constantino, profesor de Historia y Política, si no me equivoco, del secundario Gabriela Mistral. Así que buen día y gracias por estar. Buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, bueno, agradecerles la propuesta, la convocatoria a ustedes, ¿sí? De que me hagan partícipe y hablar de una de las cosas que más me gusta, que es la política, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, para arrancar, un poco la apreciación personal de lo que fue esta elección, ¿no? Sorprendido, ¿qué fue la sensación que le dejó esta elección? Bueno, las sensaciones son muchas. En primer lugar, yo no sé si diría, sorprendido creo por la diferencia en sí. Creo que los resultados, o si hablábamos de tendencias, o si escuchábamos distintas encuestas, podían dar lugar a estos resultados. Pero, digamos, creo que el título es que en Argentina no habría balotaje y que el triunfo de la fórmula Fernández sería en primera vuelta, con los resultados que tenemos hasta ahora. Creo que eso no lo esperaba nadie. O sea, todo el mundo hablaba de la posibilidad de una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas el día de ayer, ¿sí? Eso creo que es el primer resultado, lo primero que hay que tener en cuenta. Y el segundo es que, digamos, el PRO, o Cambiemos en sí, o Juntos por el Cambio, como ustedes quieran llamarlo, sí, en su corazón, digamos, que la ciudad de Buenos Aires tampoco tiene un triunfo tan fácil, si se quiere, porque, como lo establece la Constitución, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí, la carta orgánica. Lo que es distinto a lo que es la nacional. Exactamente. Irían a una segunda vuelta para determinar el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires, para ganar en primera vuelta debes obtener más del 50% de los votos. Cuestión a la cual no llegó Larreta. ¿Sí? Claro. 46. Entonces le abre una incógnita importante, más allá de que todos digan ganó en Buenos Aires, ¿sí? O ganó en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que siempre tuvo, digamos, sí, que hace era muchos el partido años, gana, digamos. Claro. Era el partido fácil. Exactamente. Y bueno, y Córdoba además también, que fue la única además de la ciudad que ganó. Bueno, hay que esperar Córdoba qué va a pasar. Córdoba, el kirchnerismo, por así llamarlo, o el Frente de Todos, ha obtenido creo que un resultado impactante. Ellos manejaban por encuestas a estar alrededor de los 20 puntos y los han superado ampliamente. O sea que en Córdoba, si bien ganó el macrismo, para llamarlo de alguna forma, la derrota no fue, la victoria no fue como se esperaba, o no fue la del 2015, claro, que fue por un 70% aproximadamente, digamos, que fue una derrota, una victoria muy grande. Claro, fue Juntos por el Cambio 48% y Frente de Todos 30%. Claro, son 10 puntos más allá de lo que ellos esperaban, y comparativamente con los datos creo que son casi 20 puntos más que en el año 2015. Claro, un dato complicado para... Y me parece, no sé si opinan lo mismo, que a lo mejor el gobierno actual de Córdoba puede haber influido en la elección de la fórmula Fernández. Bueno, es Schiaretti, creo que ha sido muy vivo, quizás, o sea, ha sido muy inteligente en no mostrarse, si quiere, o en recibir a ambos candidatos, claro, pero no abiertamente o públicamente, no demostrar, ni inclinar la balanza por un lado o para el otro, proponer la famosa boleta corta, que fue la boleta de corte por Córdoba, o todos por Córdoba, sí, Hacemos por Córdoba, ahí está, sale el nombre, perdón, de Hacemos por Córdoba, fue con candidatos a diputados. Entonces, digamos, yo como una libertad de acción, hay que ver qué hace de acá a octubre. Exactamente. Porque hoy, digamos, estas elecciones justamente, si bien han tenido poca utilidad, lo que marcan es una tendencia a lo que puede ser octubre. Claro. Entonces también le da un margen de un par de meses al gobierno, al oficialismo, para ver qué cambia.
Porque Bueno, justamente habían previsto una reunión para las 11 de la mañana, una reunión de gabinete. Esa reunión se ha postergado, va a ser a las 15:30. Y bueno, seguramente en horas de la tarde habrá alguna conferencia, ya sea de Marcos Peña o de algún otro dirigente importante a nivel gobierno nacional, hablando o diciendo distintas medidas que pueden llegar a tomar. Ahora creo que todo el mundo lo que está hablando es el valor del dólar, o sea, la respuesta de los mercados ante este posible cambio político en la Argentina. ¿Sí? Es por eso, bueno, que ya en algunos bancos el dólar ronda los 60 pesos aproximadamente. Claro. O sea, esto ya se esperaba, ¿no? Si se veía un resultado similar al que vimos. los mercados responden, o sea, a ver, no es de esperarse, pero o sea, si se quiere, no digo que se sabía. Era la consecuencia directa. Era algo muy son consecuencias probable. directas de lo que resultó ayer. Claro. Volvemos a lo que hablamos al principio. Creo que nadie esperaba, entre comillas obviamente, pero si vos analizás las yendo a la distintas objetividad encuestas, la encuesta más positiva a favor del Frente de Todos le daba 9 puntos arriba. O sea, 9 puntos y terminó sacando casi 15. O sea que es un margen amplio, Claro. por el cual, digamos, se equivocó, por decirlo de algún modo, la encuesta. O sea, la encuesta es un instrumento que hay que saberlo leer, pero que no te va No marca nada. No te es va a exacto. marcar. Exactamente, no es exacto. Claro. Entonces, Incluso puede ser contraproducente, porque a lo mejor alguien te votó estratégicamente en contra de una encuesta para, por así decirlo, que te duermas un poco en el tema de la campaña y pienses que te va a ir mejor, también por decir una estrategia. O al contrario, que vote a otro para que te ponga las pilas, por así decirlo, entre comillas. yo personalmente creo que Cambiemos o Juntos por el Cambio siempre apostó al balotaje, independientemente del resultado, digamos, tanto en las PASO como en la primera vuelta. Lo mismo ¿sí? que en 2015. Exactamente, repitiendo un poco la estrategia, cambiando algunas cosas, con un contexto distinto, pero repitiendo la fórmula que lo llevó al gobierno, digamos, llegar al balotaje y frente a frente, digamos, los dos modelos. Claro. ¿Cuál es la noticia hoy? Que el resultado de ayer hace que no se llegue a la segunda vuelta. No hay ni siquiera No. segunda vuelta. No habría posibilidad de balotaje en Argentina. Lo cual, eso creo que es lo sorpresivo del día de ayer. Claro. Y me parece que lo preocupante para el oficialismo es que ellos mismos no ven que le pueden sacar votos a Fernández Fernández, sino que ellos me parece que van a apostar a tratar de sumar con otros, porque el 47 ese ya está fijo. Bueno, en política es complicado hablar de números fijos hasta el día mismo de la elección, pero sí, hoy por hoy creo que tiene que redoblar o hacer grandes esfuerzos, sí. Particularmente creo que con el modelo económico, y creo que tiene poco margen en ese aspecto, sí, porque en 77 días no se puede cambiar un modelo económico que ya lleva 4 años. Claro. Que a mi se esperaba entender, a largo plazo. que a mi entender creo que es parte de la explicación, digamos, del triunfo, en este caso de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Claro, digamos, porque no creo que sea por casualidad. Algo tiene que haber hecho mal el oficialismo y algo tiene que haber hecho bien tanto el partido, principalmente la fórmula oposición. Fernando Fernández, la oposición. Algo mal y algo bien tiene que haber hecho, digamos, Claro, y para la que se figura dé este de Alberto resultado. Fernández me parece que sumó bastante teniendo en cuenta lo que fue el 2001. Sí, particularmente la jugada de Cristina Fernández, de decir, no soy candidata a presidente, Claro. soy candidata a vice, y el candidato a presidente va a ser Alberto Y Fernández. tampoco apareció en la campaña, Cristina. Exactamente. Cristina fue muy Cauta. puntual, muy pocas apariciones. En Córdoba prácticamente, ustedes vieron, no apareció. Siempre vino Fernández. Obviamente que, bueno, todos ustedes saben que es quizás, y bueno, los resultados lo marcan, quizás el distrito de la Argentina más anti-kirchnerista o anti-Cristina, por así llamarlo. Pero bueno,
esos son aciertos o desaciertos que cometen los distintos candidatos a lo largo de la campaña, ¿sí? Claro, claro. Por eso te digo, de acá a octubre queda mucho tiempo, pero es trabajar a diario para ver qué resultados puedes obtener en esas elecciones de octubre. O sea, no le queda otro camino a cualquiera, ¿no? O sea, siempre el que está en el gobierno creo que corre con si se quiere, con cierta desventaja, porque es el peso de lo que no hiciste, claro, o de lo que prometiste y no pudiste llegar a cumplir. Claro. Y muchas veces las explicaciones no a todo el mundo convencen. No, claro, sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Y me parece a mí que en el 2015 sobre todo fue más una apuesta por Macri, ¿no? Como que nadie todavía tenía esa seguridad de que Macri por ahí bien, y evidentemente decepcionó a la gente, y eso me parece que es lo que hoy en día hace que están atrás. Eso fue una alternativa, sí. Particularmente la sorpresa en 2015 fue el triunfo en la provincia de Buenos Aires, claro, de María Eugenia Vidal, que casualmente el día de ayer, o sea, pierde contra Kicillof por una diferencia mayor a la que pierde a nivel general Mauricio Macri. Entonces, eso replantea también, porque si se quiere, y mucho se habló también, si Vidal debía ser candidata a presidente en lugar de Macri. O sea, cuando se discutió la fórmula, si se quiere, de Juntos por el Cambio. Bueno, los resultados de ayer marcan que lo que por ahí uno escuchaba por los medios de comunicación o por distintas encuestas no es realmente así, o el que vive en Buenos Aires no lo ve de esa forma. Claro. ¿Sí? Porque la victoria de Kicillof fue una victoria muy amplia, o sea, fue más amplia incluso que la de Alberto Fernández contra Mauricio Macri. Sí, o sea, le saca 2 puntos más todavía. O sea. Sí. Ahí está, se le complica más. Yo creo que en todo lo que fue tanto la elección de 2015 como en estos 4 años, parece que la competencia política sea el kirchnerismo contra el anti-kirchnerismo. Es difícil ver aparecer un Cambiemos o un ahora como no recuerdo el nombre actual de la lista. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Es como que votan a Cristina o no votan a Cristina. Básicamente eso parece que fuera hoy en día el pensamiento de la gente. Bueno, esto ha pasado durante mucho tiempo en la historia argentina. Nos podemos remontar años atrás, no sé, radicales y peronistas, bueno, no sé, irnos a unitarios y federales. O sea, claro. A ver, son múltiples los ejemplos. Creo, a mi entender, esta construcción de la grieta, si se quiere, que tanto se habla, es un poco, primero, una deficiencia del electorado argentino, de la población argentina, de no lograr construir una tercera posición o un tercer partido, pon el nombre que vos quieras, sino que siempre estamos a favor o en contra de. O sea, no hay un gris claro, en Argentina. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, más allá de los nombres propios o nombre de partidos en sí, vos fíjate que lo que te planteaba yo recién, para mí, a mi entender, a mi humilde entender, la estrategia de Cambiemos era la polarización en segunda vuelta. Era esto o esto. Y bueno, juegan un poco a dividir en ese sentido. Claro. Porque aquel que no se siente representado, más allá de las distintas opciones, vos fíjate que ninguna opción tampoco tuvo tanto peso. Claro. A lo mejor se esperaba más de Labaña. Pasa que Labaña, y ahí creo que influye, y bueno, esto ya es suposiciones y demás, porque quizás el espacio que en su momento había intentado crear el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, era el espacio, creo que le faltó, ¿sí? Esa pata, digamos, si se quiere, que era el mismo José Manuel de la Sota. Claro. Entonces, que iba por, creo, a lo que yo entiendo, iba por este lado de consensuar o de tratar de ser un gris. Claro. Pero quedó a mitad de caminos y bueno, lo de Massa también le terminó influyendo, porque recuerden que claro, Massa estaba en ese espacio. Massa, cuando ve
que esto no tenía vuelo, si se quiere, o que no tenía a nivel de encuestas cierto resultado, cambia, negocia con el kirchnerismo y vuelve el kirchnerismo. Pero Labaña ya es, a ver, yo no quiero decir que sea viejo, pero es un hombre de entrada en edad, o sea, tiene 78 años ya. Claro. Entonces, a ver, creo que eso en cierto modo la gente también lo ve, lo percibe, o sea, más allá de que las ideas no tienen fecha de vencimiento, por así llamarlo. Claro, pero los mercados cambian. Exactamente. Entonces, Labaña también ha tenido idas y vueltas. En su momento fue candidato, quiso ser candidato con el radicalismo, en plena época del kirchnerismo, cuando se va del kirchnerismo, porque él fue ministro de Néstor en su momento, ministro de Economía de Néstor. Entonces, ese ida y vuelta también lo ha tenido. Quizá como lo ha tenido Massa también, pero Massa ha sabido o le han encontrado el lugar, digamos, dentro de ese rompecabezas que fue el Frente de Todos, o que es el Frente de Todos. ¿Está en alguna lista? ¿Está como Massa es el candidato a diputado, o sea, si se repite un resultado similar, sería el presidente de la Cámara de Diputados, porque es el candidato a primer diputado por el Frente de Todos. Y esto debe ser, dentro del partido, principalmente el Frente de Todos, debe ser muy hablado, mucha estrategia se ve, porque uno podía repasar en distintos programas políticos cómo hasta hubo momentos en que Alberto Fernández criticaba a Cristina, Cristina criticaba a Massa, Massa el kirchnerismo, hablaba de no volver, y terminan todos juntos. Esto muestra una estrategia política muy grande y un consenso particular para esta elección y para reencontrarse con el poder. Sí, un pacto muy grande. Claro. Sí, vos lo has descrito muy bien. O sea, yo creo que la jugada principal la hace Cristina Fernández cuando ella decide bajar su candidatura a presidenta y ser vicepresidenta, es decir, apoyar una fórmula. Eso genera un impacto importante. Y creo que prácticamente nadie lo esperaba. ¿Sí? No. Y de ahí en más, el armado que logran entre distintos sectores del peronismo, que en su momento estaban separados o divididos, que unifican, ¿sí? La candidatura de Alberto Fernández, ¿sí? Obviamente. O sea, digamos que había distintas regiones o distintos distritos, llámese Santa Fe, Santa Cruz, bueno, Catamarca y demás, con distintos gobiernos provinciales. El Frente de Todos supo obtener o negociar estos resultados que se vieron ayer, digamos. No es que el triunfo el triunfo fue algo sacado de la galera, digamos, si se quiere, ¿sí? Creo que a su vez, como le respondieron a esta fórmula, a la fórmula de Macri le pasó lo contrario, ¿sí? O sea, Mendoza, gobernada por el radicalismo, no obtuvo, ¿sí? No obtuvo la victoria. O sea, recordemos, el radicalismo está dentro del frente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Santa Fe, que creo que en cierta medida se podía llegar a percibir, porque en Santa Fe hubo cambio de gobierno, ganó el peronismo después de mucho tiempo, y a partir del 10 de diciembre va a gobernar el peronismo la provincia de Santa Fe. O sea, no en vano cerró en Rosario la fórmula Fernández. O sea, el hecho de buscar estos lugares, digamos, no son, o sea, los distritos más importantes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, fíjate vos cómo los han sabido manejar, si se quiere. Hasta la misma Córdoba, como mencionaba antes, obtuvo un 20% más de las elecciones pasadas y un 10% más de lo que esperaba. Que para ellos debe ser una sorpresa muy grande y grata, obviamente, y para el oficialismo debe ser un golpe, un baldazo de agua fría, porque quizás no se lo esperaban ni siquiera ellos. ¿Se lo esperaban? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, esto habría que preguntárselo a Marcos Peña y a la gente, digamos, que está muy cerca de Macri. Yo, por lo que puedo observar del discurso de Macri de ayer, reconociendo la derrota, sí, fue más que un baldazo de agua fría. Sí. Porque creo
lo que dije, y repito nuevamente, no quiero ser reiterativo, pero creo que ellos podían llegar a entender que podían perder la elección. Claro. O sea, lo que nunca esperaban fue digamos, la brecha existente, y que esa brecha le imposibilite a Macri llegar a segunda vuelta. Creo que ese es el detonante, ¿sí? Y que hace que hoy tengamos, bueno, todo esto en los mercados y que hoy se esté hablando mucho, digamos, porque el triunfo de Alberto Fernández hace que posiblemente en octubre se defina el próximo candidato a presidente de la nación, o sea, que se defina el próximo presidente de la nación, perdón, ¿sí? Que no haya segunda vuelta. Y creo que esa era la estrategia de Macri, llegar a segunda vuelta. Sí, y me parece que también la gente ve reflejada en Alberto Fernández lo que fue el gobierno de Néstor. Me parece que ahí influye bastante. Bueno, es que Alberto Fernández particularmente acompañó mucho ese gobierno y posiblemente pueden ver alguna relación, si se quiere. Sí. Claro, pero no era lo mismo el mercado de esa época que lo que es el mercado de ahora. No. A ver, los mercados responden, ante cambios, digamos, o sea, claro. Es una cuestión, no te digo subjetiva, pero depende del día a día, digamos, ¿sí? Claro. O sea, obviamente que el gobierno tiene herramientas pero tampoco es que esas herramientas te garantizan la totalidad o no de las medidas que vos quieras tomar. Argentina es uno de los países hoy por hoy que cualquier cambio en el mercado internacional hace a que el dólar se mueva, digamos, ¿sí? Esto ha pasado la semana pasada, por ejemplo, cuando devalúa China y eso repercutió en la Argentina, ¿sí? Porque es un cambio, o sea, a nivel global. No sé si se entiende. Sí. O sea, tiene repercusiones. Bueno, el triunfo, más allá de que sea una estadística en sí, porque las PASO en sí fueron eso, digamos, eliminar aquellos candidatos que tenían menos del 1,5% de los votos, sí, que no van a poder participar en octubre, pero digamos que lo que vos me decías hace un rato, se irá a repetir el 47 y hay que ver, pero digamos muy posiblemente los principales contendientes de lo que fue el día de ayer se repita en octubre próximo. ¿Y ¿Cuántos quedaron para la próxima elección? Habría que buscarlo bien, pero tenemos a la fórmula de Alberto Fernández, Macri, Labaña. La fórmula de Macri, Labaña. Dos con algo hizo Del Caño, creo. Del Caño, sí, Esper también. El Frente de Nos de Gómez Centurión también. Y me parece que ahí termina, digamos. Claro. ¿Sí? Creo que esos 5. Tendríamos que chequearlo, la verdad que no lo tengo. Claro, pero se cortó bastante. Pero obviamente que estamos hablando, sí. Pero digamos que en líneas generales las PASO no fueron creados para eso, sino con otro espíritu o con otra idea. Entonces, digamos, la idea de hacer una elección para que sea un filtro a las elecciones del año de octubre, perdón, no funciona, digamos, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, y te consulto también, ¿la izquierda tiene fuerza acá? ¿Puede llegar a influir en la próxima elección? La izquierda siempre ha mantenido su postura, digamos, que prácticamente no negocia. Creo que puede llegar a negociar más con el kirchnerismo, con el Frente de Todos, que con alguno de los otros candidatos, por cuestiones. Pero hay una izquierda, que creo que es la que representa Del Caño, que siempre ha mantenido su punto de vista, si se quiere, independiente, por así llamarlo, ¿sí? Y que obviamente su fuerte está en el Congreso, ¿sí? En la Cámara de Diputados, claro, con las bancas que ellos obtienen, digamos, ¿sí? Pero bueno, es un jugador más, o sea, no hay que menospreciarlo por la X cantidad de votos que obtenga. De hecho, muchos hablaban de que no llegaba a pasar el 1,5%. Claro.
y obtuvo casi el doble, está alrededor del 3% a nivel nacional, o sea Claro, que por eso. no es poco, ¿sí? Incluso superando, no sé, a otros candidatos como Gómez Centurión o como Esper, ¿sí? Claro, sería más pensando en un hipotético balotaje, donde irían esos votos, Bueno. si es que se llega, obviamente. Hay que ver, es mezclar y dar de nuevo, digamos, Claro, pero el claro. balotaje lo que te pone enfrente son, si se quiere, blanco o negro. Sí, sí, sí. Entonces, normal. Claro, eso ya cambia la ecuación, digamos. O sea, es como una cosa es jugar un Claro. partido entre 6 y otra muy distinta es jugar un partido mano a mano. Sí, exacto. Acá estarían las estadísticas oficiales, serían 6 los partidos, sería Esper, Centurión, Del Caño, Labaña, Macri y Fernández. Claro. Y después el siguiente promedio mayor al 1% son los votos en blanco, con el 3,7%. Mucho voto en blanco. Sí, hubo una importante cantidad de votos. Incluso aquí en la localidad de Marul estuvo alrededor de Sí. los 60 votos. Sí, Mucho, y es mucho. es una cantidad Y importante. habla un poco de lo que es la imagen de cada candidato para la gente. Habla que No hay convencimiento. exactamente. Habla de esto Exactamente, que hay de esta gente teoría que del no menos tiene peor. decidido y que no lo convence, volvamos al caso, ni un modelo ni el otro, o que tiene críticas contra un modelo y también tiene críticas contra otro. Vuelvo a lo que a lo que es mi opinión personal, creo, como pasó en el año 89, ¿sí? La famosa frase del ministro de Economía, del entonces presidente Alfonsín, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Creo que los resultados de ayer marcan un poco eso. Obviamente el oficialismo, ¿no? Claro, y habla después, por ejemplo, llegando al caso de lo que fue el gobierno de Menem, que ganó más con lo económico que con otra Sí. cosa. Bueno, Fue la Acá en base Argentina tiende a ser así cada elección. Bueno, no sé si cada elección, pero obviamente que en cada persona la parte económica es una parte importante, digamos, Claro. ¿sí? Y el hecho de la inflación, de, bueno, quizás la baja en los salarios o en el poder adquisitivo, ¿sí? Obviamente que la inflación estaba siendo casi el doble de lo que se renegociaban los salarios en la Argentina, o sea, y esto es el gobierno de Macri, el gobierno actual, o sea, Claro. eso la gente lo ha visto, ¿sí? Lo ha percibido, si se quiere, y creo que parte de ese voto se ha inclinado más allá de lo que se puede hablar de corrupción o lo que fue el gobierno pasado, digamos, de Cristina Fernández, ¿sí? Las causas pendientes en la justicia y todo lo demás que puede estar dando vuelta por ahí, creo que primó eso. Claro, fue, por así decirlo, por ejemplo, votar a Macri para que no vuelva Cristina o votar a Cristina para que se vaya Macri. La teoría de votar al menos peor, que se viene hablando hace mucho de esto. Bueno, eso es todo un tema, sí, o sea, en definitiva creo lo que nos tiene que quedar claro que los responsables de poner o sacar a un gobierno es la ciudadanía argentina, Claro, ¿sí? y eso es democracia. Entonces, el hecho de vivir en democracia hace, más allá de la opinión individual de cada uno, lo cual es totalmente respetable, de que los que ponemos o sacamos, por así decirlo, entre comillas y demás, somos los ciudadanos argentinos. O sea, Claro. creo que nos tenemos que hacer responsables de eso, más allá de la responsabilidad que le toque a cada uno con un cargo público en el gobierno. No sé si se entiende Sí, lo que sí, quiero decir. O sea, los que colocan a un presidente, a un diputado, a un senador o a cualquier otro cargo electivo es la ciudadanía. Sí, no van solos. Y los que movemos el país también son las Exactamente. personas, porque Todo. por más que esté Pepito, Juancito, los que están trabajando y haciendo la riqueza, por así decirlo, de la población somos nosotros. Claro. Entonces no se basa, yo creo, en una figura clara de arriba, sino que hay que ver la parte de abajo. Claro, tiene que ver también con el cuidado de la obra pública, con todo, porque no es solamente Macri apretando botones y sube el dólar acá, Claro. ni tampoco es Fernández, la gente tiene mucho que ver con esto, no es que el gobierno maneja todo. Es que en cada campaña hay mucha gente que creo que nunca uno llega a saber la totalidad, más en una campaña nacional, con la magnitud, digamos, que trabajan detrás de un candidato o para un candidato. Y digo trabajar no en el sentido de un salario, sino
por el convencimiento, por creer en esas ideas, por defender una idea, por defender un color político. Y creo que eso uno nunca lo sabe, o sea, no lo termina de saber, ¿sí? Porque representan un poco esa estructura de la cual se habla de los distintos partidos políticos. O sea, obviamente si vos te pones a pensar en la estructura de la izquierda, no es la misma que la del Frente de Todos, o que la de Juntos por el Cambio, o la de cualquier otro partido más pequeño, como podríamos decir el de Esper, o el del mismo Labaña también, digamos. O sea, hay lugares donde han tenido fiscales, hay otros lugares donde no. Entonces hay toda una estructura detrás que hace a que partidos denominados grandes, por así llamarlos, puedan lograr cosas que los otros no. Pero creo que las ideas no se negocian, o sea, sí, obviamente. Y los ciudadanos somos los responsables de colocar o de votar a conciencia un determinado gobierno, sí, más allá qué prioridad tiene cada uno en cada cosa. Exactamente. Entonces estará el que ve el corto plazo, claro, estará el que ve el largo plazo, estará el que ve la obra pública, estará el que ve la situación económica, estará el que ve la relación con el mercado internacional o con el mundo, y pondrá en la balanza esas cosas a la hora de decidir. Claro. Este es el sistema, o sea, la democracia no es el mejor sistema, pero hasta ahora no se ha desarrollado, no hemos inventado ninguno mejor. Esto no es mío, es una frase de Winston Churchill, primer ministro británico. O sea, creo que es la mejor explicación. Y la segunda es que los que hacen funcionar la democracia somos nosotros, somos los ciudadanos, en este caso de Argentina, los ciudadanos de una determinada ciudad, de un determinado pueblo, de una provincia. Mientras no entendamos eso, creo que podemos echarle la culpa a uno, podemos echarle la culpa al otro, podemos decir que tal fue corrupto, que el otro robó, que el otro hizo. No llegan solos. Exactamente. Siempre va a depender de la ignorancia o sabiduría del pueblo, eso. El mismo Hitler entró por democracia. Exactamente. Así que sí, excusas no hay. Sí. Una pregunta que tengo. La gente en las PASO va y vota con la verdad, va y pone el mismo voto que en octubre, o por ahí prueba, quizá vota el contrario, toma estrategia la misma gente por ser una elección que, como se dice, no tiene un valor oficial. Los resultados han ido cambiando, o sea, siempre cambiaron desde que hubo PASO hacia la elección de octubre. El tema es que vos podés corregir, no sé, 3 puntos, 4 puntos, claro, ¿sí? 5. No 15. Claro, 15 es una diferencia grande, claro, hablando de acá a octubre. Entonces, creo que si el gobierno tiene algo para hacer, es tratar de impedir que la fórmula Fernández se imponga en primera vuelta. Claro. Digamos, lo que le queda al gobierno es seguir esa estrategia que ellos plantearon, que es llegar a la segunda vuelta de noviembre, seguramente. Sí, que tampoco tienen otras opciones. Entonces, disminuir esa cantidad de votos o ellos acercarse. ¿Le alcanza ya al oficialismo buscar los votos de los otros 4 partidos que van a competir, o ya tiene que irse a los votos también de Fernández y quitar un poco de votos de ahí? Vos tenés que sumar. Pues general, ¿De dónde lo sumás? Ya no sé si le alcanza con... No interesa. A ver, vuelvo a lo que te dije recién. No sé si es... O sea, a ver, si yo voté a Esper, pongamos el hipotético caso, y vos me venís a decir ahora que si yo voté a Esper le permití una diferencia mayor a Fernández, hay que ver si yo lo entiendo de esa forma o yo sigo votando al candidato que elegí. O sea, va a haber gente que a lo mejor cambia, va a haber gente que no. Eso lo podemos hablar después de octubre, digamos. Exactamente. O sea, el día después de las elecciones. Es lo que volvemos a lo de recién, depende de la gente. Con el diario el lunes. Exactamente, porque ni siquiera las encuestas se van a acercar a eso. No. O sea, pasó, y todo depende de quién consiga o quién contrate determinada encuesta hacia que el resultado sea más o menos favorable. No quiere decir que a nivel interno no lo sepan. Vos fíjate, Macri ayer sale a hablar sin resultados oficiales. Sí. Claro, ¿cómo sale a reconocer la derrota si no había resultados oficiales supuestamente?
Entonces todo un tema eso, de los datos, de la información y demás. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, y se habló mucho de la empresa, esta nueva empresa que se hizo cargo de la recolección de los telegramas y demás. Smartmatic, se habló mucho anteriormente, se habló ahora, los que defienden dicen que no, los que critican dicen que sí, pero una competencia es más. Una cosa que ha estado en el ojo de la tormenta, digamos, si se quiere, esta empresa y la transparencia con la cual esta empresa puede cargar los datos, ¿sí? Pero hasta ahora no ha habido ninguna denuncia, quedó en un segundo plano, digamos, ha sido tal el resultado que es como que opacó toda esta discusión de si la empresa trabajaba bien, de si era transparente, de si el origen era venezolano, cómo fue contratada y todo lo demás que se discutía hasta el día mismo antes de la elección. Creo que es la estrategia del gobierno va a ser esa de acá a octubre, es decir, tratar de que la fórmula Fernández no se imponga en primera vuelta. Si lo logra o no, lo veremos en octubre. Van a morir con azul. Y es que otra cosa, ¿no? Por eso es lo que decía recién. Creo, no sé, es mi humilde parecer, esto no es. Acá estamos opinando sobre hechos que van sucediendo y que van cambiando. Por ahí teniendo algún precedente. Exactamente, estamos hablando futuro y siempre es complicado en política hacer una prognosis, plantear un escenario futuro, digamos, porque hay factores que cambian. Claro, por ahí se tienen en cuenta mucho algunos antecedentes que pueden haber pasado como para tener en cuenta que pueda volver a repetirse, pero la política es así, depende siempre de la gente, o sea que haga lo que haga cualquier partido, si la gente va y no le pone el voto o le pone el voto al otro. Cada uno es dueño de lo que hace dentro del cuarto oscuro. Claro. Esa es la realidad. Sí. Y algo que también recién nombramos, el tema de las prioridades de cada gobierno, y por ahí algo que me parece que es importante, pero no sé si habrá influido en la elección, el tema de la importancia que le dio Macri a lo internacional más que a lo nacional, por así decirlo. Pasa que, a ver, yo creo que acá hay que entenderlo un poco a Mauricio Macri. Mauricio Macri, no estoy haciendo una crítica, pero en cierto modo, Mauricio Macri es un tipo nacido y criado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Hijo de empresarios, o sea, creo que nunca le faltó nada, No. ¿sí? Entonces tiene una formación y el gabinete mismo de él que poco tiene que ver, por ejemplo, con el interior. Entonces creo que los resultados que se han visto en el interior de cierta forma hablan. Yo nunca me olvidé una foto de él en el supermercado y yo no sé cuántas veces Macri fue al supermercado, cuántas veces Macri va al supermercado realmente, ¿sí? Entonces es como que buscaban aparentar una cosa que en realidad no es. Claro, caretearlo, sí. Exactamente. A ver, lo internacional hace. Creo que la gran deuda del macrismo en sí o del gobierno de Cambiemos ha sido el tema económico y sumado lo económico la pobreza. Los números lo marcan. O sea, una inflación anual del 50 o más, ¿sí? Y una pobreza que ronda el 30%. Entonces uno de sus discursos era pobreza cero, ¿sí? y disminuir la inflación. Y eso son cosas que a lo largo de los 4 años no las ha podido lograr, porque si hoy la inflación sería menos, o si la pobreza hubiese bajado, quizá los resultados sean otros. Obviamente que a lo mejor hay plazos, que es la justificación que Juntos por el Cambio da, que la situación no era la que ellos esperaban, que lleva mucho más tiempo hacer algunas cosas o lograr ciertos objetivos de lo que ellos se habían planteado, pero volvemos a lo mismo. Ellos lo propusieron, o sea, si uno hace una propuesta de campaña, se supone que tiene que cumplir. Exactamente, o que sabe medianamente cómo llegar a lograrlo. O que es lo principal que tiene que llegar a lograr.
Entonces creo que es la deuda o la materia pendiente de si se quiere, de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Y a ver, él le pidió al electorado que le tuviese paciencia, tanto en 2015 como en 2017. Recuerden que las elecciones legislativas de esos años él las gana. Claro. Él logra mayoría en el Congreso. O sea, creo que la gente cierto crédito le ha dado. El tema es que muchas veces la gente se cansó de esperar, si se quiere. Claro. Quizá la gente no tiene los paciencia. plazos no coincidieron. A ver, volvemos a lo que le pasó a Alfonsín. Alfonsín termina perdiendo la elección. Obviamente él no podía ir como candidato. Fue quien era el gobernador por Córdoba en su momento, que era Angelos. Angelos pierde con Menem en la elección y Alfonsín tiene que terminar entregando el gobierno antes de tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, ¿por qué? Porque la hiperinflación dominaba todas las otras cuestiones. Y si hoy hacemos un repaso rápidamente, muchos reconocen a Alfonsín, ¿sí?, como el padre de la democracia, como el que le hizo el juicio a las juntas militares, los primeros juicios en el mundo. O sea, el primer estado en enjuiciar a los militares fue Argentina. O sea, no es un dato menor. Claro. O sea, todas estas cosas que se le reconocen a Alfonsín hoy, ¿sí?, ya fallecido, en su momento nadie se acordó a la hora de votar o a la hora de decidir en el año 89. No sé si se entiende. Ahí volvemos a lo que es la prioridad. Exactamente. Entonces volvemos a eso, ¿sí? La frase, creo, esa frase que del ministro Pugliese en su momento simboliza un poco esto. La gente y él le hablaba de empresarios, ¿no? O sea, en su momento productores rurales que no vendían cereal, no le liquidaban divisas y no le ingresaban en ese momento dólares al Estado argentino, ¿sí? Entonces termina siendo un golpe de mercado, por así llamarlo, lo que termina corriendo o produciendo la entrega anticipada del gobierno al doctor Alfonsín. ¿Sí? Y estos datos, ¿no?, de tanto la inflación como la pobreza, dependen pura y exclusivamente de Macri. Tiene la gente que ver. Esto depende de... A ver, medir la pobreza primero. La pobreza en Argentina se mide de acuerdo a un número, que es la canasta básica. Que es la famosa canasta básica. Si vos ganás 30.000 pesos, no sos pobre. Si vos ganas menos de eso, sos pobre. Exacto. Lo cual es algo, me parece que muy vacío. O sea, sí, es muy básico medir eso de esa forma, pero bueno, se mide estadísticamente así. Claro. O sea, preciso no es. No sé si es preciso, bueno, por eso es discutible o es opinable, porque no es lo mismo, no sé, una persona que tiene 4 hijos o una familia, o los ¿sí?, precios de una que tiene sueldo fijo, o una persona que vive sola. A ver, entra todo en un tema que es muy discutible. Hasta de pueblos en pueblos cambian los precios de los productos. Por eso mismo, esto se hace a nivel nacional a través del INDEC, ¿sí? El INDEC, que obviamente era una crítica que se le hacía en su momento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de que estaba intervenido, de que las estadísticas se maquillaban y por ende se maquillaban los números de la pobreza. Claro. O sea, lo que es a ciencia cierta por consultoras privadas y demás es que ese número no ha variado y que en todo caso ha crecido en el último tiempo. Entonces, es el dato. O sea, hoy Argentina tiene más del 30% de gente que vive en la pobreza. Y esto se da principalmente por problemas que no le permiten a la gente salir a trabajar, que le estancan económicamente, o es verdad y no es un mito esto de el pensamiento por ahí del no trabajo del argentino, del querer tener todo de arriba, y esto lleva también a un promedio de pobreza más alto. A ver si entendí bien la pregunta, si no me la volvés a hacer. A ver, el tema de los planes jefe y jefa no es nuevo. A ver, el problema de los planes jefes y jefas es el uso político que se les da a esos planes. O el abuso. Claro. A ver, si lo utilizás políticamente a favor de decir yo te doy un plan, pero vos me tenés que votar, bueno, ahí estamos cayendo en un problema grave. Ahora, en ciertas situaciones creo
¿sí? Ciertas situaciones, considero que ese plan funciona, ¿sí? Pero son situaciones que hay que estudiar caso por caso, asistentes sociales y demás. Hay lugares del país que están muy alejados, o sea, a ver, no es la misma realidad la que vive alguien que vive en plena quebrada de Humahuaco, en Jujuy o en la Patagonia, que el que vive en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Más allá que vos me digas, vivo en la Villa 31, Buenos Aires. No es la misma la realidad de uno con otro. Entonces creo que eso es lo que nunca se ha hecho en la Argentina, de estudiar estos casos por caso, sino que se distribuyen, ¿sí? De acuerdo, no sé, a resultados electorales, por ejemplo, es decir, tal provincia me ayudó, tal no, tantos planes. Y después cada jefe o cada gobernador de provincia se encarga de distribuir. Claro. No sé si se entiende. Claro, y ahí está la falta de roce con el interior. Entonces, cuando vos haces un uso político de eso, caes en un plan, digamos, de ayuda social que no termina funcionando. Claro. Y reformulando un poquito la pregunta para ver también el otro aspecto, no tanto el del gobierno, sino el de la gente. Se podría decir, se podría plantear, ¿es realmente que la gente no encuentra trabajo, que no hay trabajo, o es que la gente por ahí no lo busca tanto y espera por ahí una mano de arriba? Lo que pasa es que en cambio de las condiciones económicas del país, o sea, el modelo económico de Macri, justamente el modelo actual, apuntó a que muchas de esas industrias que se habían abierto durante el kirchnerismo cerraran. ¿Por qué? Porque no son eficientes en el mercado internacional. Entonces funcionan en un mercado interno cuando el Estado te protege. ¿Qué es decir? ¿Qué te protege? Que no deja entrar determinados productos del exterior. ¿Sí? Entonces en esas condiciones es como que todo esto funciona. Macri, al cambiar, al buscar una política de apertura, una política de inserción en el mercado mundial, le cambia las reglas de juego. Entonces la gente, si puede comprar un zapato que viene de Brasil a 1.000 pesos y para el de acá vale 2.000, y obviamente que va a comprar el brasilero. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una cuestión económica y no va a darle trabajo o a invertir en este caso la industria nacional. ¿Qué pasa? Si no tiene otro zapato más que el de 2.000, andas descalzo o compras el zapato de 2.000. ¿Por qué? Porque en el caso que ponemos recién, si el país se cierra, ¿sí? Al mercado mundial, posiblemente estas industrias vuelvan a tener la importancia que tuvieron durante el gobierno anterior, es decir, el de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, anterior al 2015, digamos. Claro, ¿sí? por ahí le dejó en contra también a Macri en la apertura internacional. Creo que es, bueno, pero es un debate que nos debemos como argentinos, de decir a dónde queremos ir, digamos. O sea, cada candidato no puede venir con un modelo económico y vos invertiste X cantidad de dinero o te endeudaste para poner una fábrica y que el gobierno que venga te lo cambie. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, esa es la discusión de la cual yo hablo, o la famosa tercera posición en la cual yo hablo, ¿sí? De decir, lograr cierta estabilidad, a ver qué queremos como país, o qué debemos producir como país para que el mundo nos vea como productor de tal cosa, tal producto, y claro, y dedicarnos a producir eso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo del trabajo es realidad. Hay muchas empresas que han cerrado, ¿sí? Particularmente en las grandes ciudades, ¿sí? Que vuelvo a lo que te explicaba anteriormente, es donde justamente el Frente Juntos por el Cambio obtuvo menor cantidad de votos. Las grandes urbes fue particularmente donde mayor diferencia obtuvo, o sea, mayor ventaja obtuvo la fórmula del Frente de Todos. Entonces, hay una relación, si se quiere, económica en esta explicación, ¿sí? Creo que ese debate nos debemos como país, ¿sí? Y creo que es importante decir, bueno, ¿para dónde vamos a apuntar? ¿Sí? Entonces, el peronismo, digamos, el primer peronismo, si se quiere, que venimos con industrializamos, después no industrializamos, después hablamos de fortalecer el agro, después volvemos a quitarle el agro. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, acá hay que buscar una línea común. Es difícil, o sea, jugársela. Una línea media
donde medianamente la gran mayoría esté de acuerdo. Claro. Si no logramos eso, vamos a vivir esto de los modelos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Claro. lo que está en discusión en definitiva es eso. Claro, Claro. pasamos de un momento para otro, de un plan totalmente cerrado a lo nacional y a la industrialización del país de Cristina, a algo totalmente abierto al plano internacional de Macri. Entonces el que se la jugó quizá en el kirchnerismo a algo nacional y después pasa por lo internacional, le tocó cerrar la empresa. Claro. Quizá el que se la jugó ahora a algo internacional, si vuelve la fórmula Fernández al poder, se la juega en algo más nacional y también le toque cerrar. O sea que para la gente debe ser algo muy complicado, sobre todo para el que se la juegue, el que no tiene nada seguro. Y Macri se la jugó a apostar a esto, sabiendo que es un proyecto a largo plazo, perdón. Exactamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, los plazos, las elecciones te marcan un poco ese plazo. Claro. Quizá No ahí depende de está un poco vos el tiempo que el le error de, si se quiere, de Macri, de qué plazos poner o de cómo, sí, hacer funcionar, si se quiere, el modelo económico Claro, que no él ir a- proponía. No ir a los 4 años seguro que tenía y plantear algo quizás más de esos 4 años. No, quizás al revés. O sea, ¿por qué? Porque hoy lo que le están cuestionando a Macri es que, digamos, si la situación económica creo que fuera otra, la situación quizás electoralmente de él Sí, sería sí. otra. Entonces, Sí. si él hubiese puesto objetivos quizás a más corto plazo, Claro, claro. a largo plazo podría tener otro resultado. No sé si se entiende, Sí, o sea, sí, otro claro. resultado electoral para él. Claro, O sea, en exactamente. sentido personal, si se quiere, o de su política. Claro, a eso me refiero, digamos que él quizás si se lo hubiera jugado más a los 4 años seguros que tenía, en vez de plantear algo a más años, o sea, básicamente esto que decía, ¿no? De más corto plazo, quizás le hubiera funcionado más. Él quizás vio muy seguro la reelección en un primer momento. Yo creo que particularmente en el año 2017, con Sí. el triunfo en las elecciones legislativas, hubo Y teniendo en cuenta que una estaba Cristina en confianza contra, elevada, sí, una confianza elevada del gobierno. Claro. Sí, eso puede ser y era visible en ciertos sectores, como el jefe de gabinete y demás. Ahora, bueno, hay que ver cómo se levanta el gobierno, si se quiere, Claro. de lo que fue el balde de agua fría, por así llamarlo, de ayer. ¿sí? Claro, tuvo también un 2018 muy cambiario con el dólar, o sea, fue una repuntada del dólar impresionante en un año. O sea, eso también ayudó bastante. Vuelvo a lo que te dije anteriormente. Argentina, hoy por hoy, salvo que tome una medida como las que tomó el kirchnerismo en su momento, es decir, de no permitir la compra del dólar, de cerrarse y demás, o sea, son medidas extremas. Sí. Claro. ¿sí? Argentina hoy es un país muy vulnerable, ¿sí? a los cambios que ocurren a nivel mundial. Entonces, no sé, devalúa China o devalúa Estados Unidos o al contrario, Estados Unidos eleva el valor de su moneda y esto repercute en el precio del dólar Claro. aquí en la Argentina. Más allá de que Argentina no haga nada, no sé si me entienden Sí, lo que sí, quiero sí, decir. No depende de sí mismo. No depende de sí mismo. Entonces ahí te cambia el precio de la soja, te cambia el precio de otras commodities que son el principal producto de exportación de Argentina. Argentina exporta un 30, un 35% de lo que exporta es soja y derivado de soja. Soja, speller de soja y aceite de soja. Claro. ¿Sí? Quizás tuvo mucho que ver también en la era Macri lo que fue la mala cosecha que se dio por los malos climas, el mal tiempo que se dio en estos 4 años. También puede influir, pero es algo que Sí, es... pero es apostar mucho. Claro, es sabido que puede llegar a suceder, digamos, o sea, es como cualquier productor agropecuario antes de la siembra no sabe qué le puede Claro. llegar a pasar, o sea... Es lo más podés tener aleatorio que hay. la mala suerte de que te toque un clima adverso, o que caiga piedra, o de que pase una tormenta fuerte, Claro. entonces eso está dentro de las posibilidades, digamos, a principio, o sea, no es algo que voy a decir, no sabía que no iba a llover. No, algo Claro. medible. Hay que tener un plan B, digamos, a eso. Creo que es Lo lógico. lo No lo- se tuvo. y creo que no se tuvo, Claro. exactamente. Y también algo que no sé si habrá tenido relevancia o no, pero el tema de la relación de Macri con los jubilados puede haber influido también en la elección. O sea, es una suma de cuestiones, ¿sí? Particularmente él tuvo esa reparación histórica que se le criticó y demás hacia los jubilados.
Tampoco es que el kirchnerismo en su momento logró hacia los jubilados medidas tan importantes, porque el famoso 82% móvil nunca se dio por ley durante el kirchnerismo. O sea, si tenemos que poner en la balanza, tenemos que poner en balanza las dos cosas. El tema es una realidad de la Argentina. La ANSES se está utilizando para otros fondos y no para no para el pago de fondos a los jubilados. Entonces se está dando otras prioridades. Exactamente, está funcionando como caja para financiar otras cuestiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y por ahí no lo principal, que es eso. O sea, a ver, y podemos seguir. O sea, el tema del el PAMI tampoco funciona. O sea, hay varias cosas que no es que no funcionen de ahora, hace años que no vienen funcionando. Es más, pasaba con el... Cualquier jubilado que se interne te va a decir que prefiere internarse por cualquier otra obra social y no por el PAMI. Claro. O son muy pocos realmente. ¿Por qué? Porque el que puede, o el que tiene la posibilidad económica, lo hace por otra obra social que la está pagando. Entonces ahí vienen las discusiones grandes que tenemos que tener como Estado, si realmente queremos esto o no. Las prioridades. Claro, exactamente. Reclamamos siempre lo mismo. Y bueno, yo creo que un factor también que nos falta tocar y que yo creo que puede haber sido muy clave es el FMI, el préstamo que hace el gobierno. Bueno, hoy por hoy, tanto Macri como Alberto Fernández hablan de renegociar los términos en los cuales se negoció ese préstamo con el Fondo Monetario. Claro. Sí, el Fondo Monetario no lo mide igual. Claro. Bueno, ya nos ha pasado esto. Pero quizás, fíjate vos que volvemos al plano económico y volvemos es un préstamo que lo firmó Macri. O sea, hoy vos, candidato, estás diciendo que yo el contrato que yo firme lo tengo que renegociar, entonces... Te estás contradiciendo vos mismo. Claro. Te estás reconociendo el error, digamos. Claro, pero ¿en qué momento estás reconociendo el error? Exactamente, llegó medio tarde. Con el Papa ya se te queman. Los plazos del gobierno, básicamente, son los que entonces, a ver... Y uno no, a ver, yo trato de no tomar posición por ningún candidato ni ningún partido, pero digamos que creo que el analizar caso por caso te hace a que vos digas en esto sí, en esto no, en lo otro tiene razón, en lo otro no. Entonces, a ver, tampoco lo que hizo el kirchnerismo en su momento de decir no te pago es lo que hay que hacer. O sea, también debemos entender eso. Claro, yo recuerdo justo un video que nos había mostrado ustedes en sexto año de, no me acuerdo quién era, que había dicho que no le iban a pagar y todos le aplaudieron. Alberto Fernández, esto es del 2001. Adolfo Rodríguez Sá, en su momento presidente de la Nación, ¿sí? Adolfo Rodríguez Sá pronuncia ese discurso en plena crisis del año 2001, y todo el mundo lo aplaude. Claro, como si hubiera sido algo bueno. Claro, como que ya está, no te pago y la otra empresa va a decir, sí, no me pagues, no hay ningún problema, no hay drama. Lógico. No, es una empresa como cualquier otra, va a querer cobrar lo que prestó. El Fondo Monetario es un banco, o sea, es un fondo mundial que hacen las principales economías del país, del mundo, digamos, para ayudar a determinados países. Esa es la función que tiene, es una ayuda. Ahora no te pueden vivir ayudando, digamos. Obviamente, o sea, volvemos a la discusión del plan, o sea, si el plan trabajar debe ser de por vida o debe ser un estímulo para algunas personas en algún momento determinado. No sé si queda claro. O sea, una cosa es que a vos te ayuden a insertarte, a empezar y demás, y otra cosa es que vos de por vida cobres un plan. Claro, exactamente. Ahí hay una discusión. Claro, y bueno, ya para ir cerrando, como apreciación personal, ¿qué pensás que puede llegar a hacer el gobierno de Macri para repuntar esto? Que se ve complicado. Creo que va a tener que, de hecho, algo intentado en los últimos meses, por ejemplo, a través de las automotrices, subsidiando la compra de autos 0 kilómetros, y en cierto caso algunos números le fueron favorables, si se quiere. 12. Bueno, intentando con el ahora 12 y la ahora 18 en distintos rubros de la economía, o en todos los rubros de la economía, donde antes estaba solamente limitado hacia solamente algunos sectores. Creo que los cambios vienen por una cuestión económica, y vuelvo a lo que les dije hace un rato. Hay que ver si eso le es suficiente, o si los plazos de la ciudadanía le parece suficiente, es decir, la gente se convence
o no de acá a octubre. Claro. Creo que la discusión va por ese lado. Otra alternativa no les queda. no se me ocurre. Ya ni siquiera la obra pública puede hacer, ya la gente Pesa va por más la su economía, bolsillo. Es que pesa más. Es que hoy por hoy pesa porque ellos han hecho obra pública, Sí, si sí, se sí. quiere. O sea, a ver, podemos discutir la cantidad o los lugares, pero cierta obra pública el gobierno hizo. Ahora, hay que ver si eso le bastó. O sea, Exactamente. y por los resultados de ayer, es lo que te dije, la gente se inclinó por cambiar el modelo económico. Claro, la gente, volvemos a lo mismo, la gente la que elige. Hagas lo que hagas, aunque te vaya bien un montón de cosas, si justo en el punto que a la gente prioriza te fue mal, te va a tocar salir. Es así, la democracia va por eso. Es como funciona la democracia. Ojo que a lo mejor, y esto no es una opinión, pero hay que ver qué hace en el gobierno Alberto Fernández también. Claro. O sea, porque acá estamos hablando, o sea, es lo que dije anteriormente, desde afuera quizás es más fácil. Él Claro. ha prometido también recomponer, conciliar con distintos sectores, y si vos a los 2 días del gobierno ya te peleas con, no sé, con los sindicatos, por así llamarlo, o con algún otro sector, hay que ver, o sea, hay que darle plazo también. Claro. Sí. En su momento y esperar. O sea, yo creo que la democracia lo que te garantiza, sí, es la renovación en los distintos cargos. Claro. ¿Sí? El tema es que muchas veces los plazos no coinciden. Hoy por hoy Alfonsín es reconocido como el padre de la democracia. En el año 89 no podía salir de su casa, Claro. prácticamente. O sea, Claro, depende del momento también. La Entonces, gente va por momento. claro. El tema es los momentos y qué momentos. O sea, no sé si se entiende lo Sí. que quiero decir. Sí, En, sí. en caso de ganar Alberto Fernández, ¿crees que va a ser algo más parecido al gobierno de Néstor Kirchner o al gobierno de Cristina Fernández? Y es una pregunta difícil de responder, pero me inclino más y particularmente porque él en su momento se va, o sea, se pelea con la misma Cristina. Claro, por el campo. En su momento cuando muere, cuando fallece Néstor, ella la pelea es con Cristina y ahí decide alejarse Claro. del gobierno. O sea, me parece que por sus ideas sería más partidario de un gobierno similar a lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, no Claro. el de Cristina, más allá de ciertas cuestiones que, digamos, se repiten en ambos gobiernos. No sé si Claro. se entiende. Hay Claro. continuidades. Claro, hay puntos, Sí, sí. puntos en común. Hay puntos en común. Y sí. de esto que se habla de entre comillas, el ser el títere de Cristina, ¿es muy así? ¿O Yo no, no- directamente no es así? Yo no creo que Alberto Fernández sea tanto el títere de Cristina. Creo que eso, por ejemplo, ¿O la figura visible de lo que piensa Cristina? no, me parece que la relación de Alberto es con Máximo Kirchner, que es otra figura importante acá, que nadie Y la ese es el nombra. que mueve los hilos en lo oscuro, ¿no? En la sombra. Exactamente. Que es Esos son los que es hacen el el trabajo armador. sucio. El armador de todo esto. Claro. Sí, el armador de esto es Máximo. O sea, Claro. entonces, creo que le responde más a Máximo que a Cristina. Y lo que hace Cristina es, al ser vicepresidenta, digamos, Cristina va a tener un papel muy importante, o puede llegar a tener un papel muy importante en el Congreso, Claro. pero no en la parte ejecutiva. A ver, obviamente, que va a opinar, pero el que decide en definitiva va a ser Alberto Fernández. Y Sí. vos de acá a 2 años tenés elecciones de medio término que son el año 2021. ¿Sí? Y eso también la ciudadanía te va a inclinar el voto a favor o en contra, digamos, Claro. de lo que vos estés haciendo en su momento. ¿Sí? Claro. Entonces, eso te va a marcar. Yo creo que, a ver, volviendo un poquito y repasando, la figura de Scioli parecía más un títere de Cristina que la de Claro. Alberto Fernández. Quizá ahí era una Entonces, realidad más grande. Poniendo esas dos figuras, y Alberto apareció en muchos lugares hablando él solo, o sea, En Córdoba lo que cerró decíamos él. anteriormente. Pero no también sé. habla de la situación de Cristina a nivel judicial. Bueno, obviamente tiene un peso eso. O sea, hay estrategia. Claro. Por eso. Y yendo a eso, y ya la última pregunta, por lo menos de mi parte, tratando de ser lo más objetivo posible y yendo a datos certeros, tenemos una vicepresidenta postulada, por ahora es precandidata, puede llegar a serlo, con
muchas causas judiciales, con muchos temas con la justicia, y sin embargo puede llegar a vicepresidente y esto no se resolvió todavía. Es un problema muy grande el que tiene Argentina con la justicia, indiscutiblemente. Va a tiempo, a plazos muy largos. Esto es un tema grave. Una vez que si entra el poder, ¿se va a poder resolver esa parte judicial de ella? ¿En qué termina todo esto? En qué termina es una gran incógnita, particularmente por lo que vos nombrabas recién, la independencia que tiene, la no independencia que tiene en realidad el Poder Judicial a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, difícilmente creo, y esto es una opinión netamente personal, que los juicios continúen luego de las elecciones de octubre, y más teniendo en cuenta ahora estos resultados. Quizás sí, quizás no. Lo normal, o en un país serio, sería que continuaran, pero todos sabemos lamentablemente cómo funciona la justicia aquí en Argentina. Entonces dudo de que si de ganar o de si repetirse estos resultados en octubre, realmente Cristina sea procesada. Y así como Cristina, hay muchas otras personas que en su momento fueron ministros, ¿sí? Secretarios y demás, que todavía están esperando que sus causas se resuelvan. El mismísimo expresidente de la Nación, que se llama Dudu. Es más, Milani hace poco fue absuelto. César Milani. Bueno, hay distintos miembros del ex gabinete de Cristina Fernández, del gobierno de Cristina Fernández, que hoy están procesados. Claro. Exactamente. Es una cuestión a considerar en tantos de esos puntos que hablamos recién, de que creo que debemos debatir como país y qué país queremos. O sea, la gente, si vos me preguntas hoy por hoy, la gente no tuvo en cuenta eso a la hora de votar, o no le importó las causas pendientes que tenga la justicia. Claro. No fue prioridad para la gente. No fue prioridad, sí, exactamente. Claro. Así es. Y ya cerrando un poco, ¿algún mensaje quiera dejar o alguna opinión? No, el mensaje, no quiero ser reiterativo, no quiero extenderme, es un poco lo que dije hace un ratito, ¿sí? Es que los ciudadanos, ¿sí? Todos los argentinos somos responsables de elegir al próximo gobierno, o sea, votando, trabajando para un partido, para una idea política, si se quiere, no sé, fiscalizando, es decir, desde distintas acciones vos podés ayudar, claro, a que a tener un nuevo gobierno, ¿se entiende? Un nuevo, o a elegir el próximo gobierno de Argentina, claro, en realidad, para que lo nuevo no haga ruido, ¿sí? Entonces, bueno, está en nosotros, digamos, como argentinos, que queremos como dirigentes de nuestro país. Claro, ¿sí? Las opciones creo que ya hemos debatido y son claras, ¿sí? Las propuestas también, y creo que todo lo que hemos hablado, leyendo un poco o informándonos un poco, lo podemos encontrar en distintos diarios, claro, revistas y demás. O sea, creo que es cuestión nuestra de decir, bueno, prefiero esto por sobre esto, prefiero lo otro por sobre esto, y ahí determinar quién es tu candidato o a quién vas a elegir. Claro, básicamente investigar, preguntarse, analizar y no quedarse quizás con que hay mucha gente que entra a la urna y en ese momento elige el papelito que le gusta más el color. Bueno, eso es a ver, yo creo que cada uno debe hacerse responsable de eso, ¿sí? De votar por un color, o de votar por una foto, o no sé, porque me gusta la foto, el simbolito o lo que fuere, y no de ir a un conocimiento profundo, de decir de qué hizo o qué no hizo esta persona, claro, porque, a ver, ninguno llega a ser candidato a presidente porque sí, claro. O sea, todos tenemos un pasado, ¿sí? Como en su momento hablábamos de Alberto Fernández, o del mismísimo Macri, o de Esper podemos hablar, o del mismo Labaña, es decir, han tenido o han ocupado distintos cargos en distintos gobiernos, en distintos momentos de la historia argentina, y creo que por ahí viene la cosa. Si uno se informa o investiga un poquito esas cuestiones, puede tener, digamos, un poquito más clara qué idea o qué agrupación elegir en octubre. Perfecto.
Exactamente. Así que bueno, con eso ya cerramos. Ahí estuvo bastante compuesta un poco la charla, pero Se transmisión a las 2:30. se transmisión a las 2:30. Te agradecemos por haber venido y bueno, te esperamos después de las nacionales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, agradecerles, sí, felicitarlos Muchas gracias. por este trabajo que están realizando, sí, por ponerle la voz, si se quiere, a esta radio, y por invitar, por participar y para dialogar, digamos, que creo que es un poco lo que hacía referencia recién. Claro. Creo que en el diálogo está esa construcción que podemos llegar a hacer a futuro. En la crítica o en la chicana me parece que no suma, que divide aún más y que no es algo que nos lleve a algún resultado objetivo. Creo que en el diálogo podemos, no digo todos estar de acuerdo en todo, pero sí lograr ciertos consensos que creo que son necesarios para nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Claro, esto puede ser pie también para organizar algún asado. Sí. Nunca hay que decir que no, podría ser. Siempre es nunca una buena oportunidad, digamos. Sí. Hay que aprovechar siempre. Y si te parece, Santi, ya que no cerrar ahora? Frase, si no hizo una hora, no tenemos frase. O querés ir una tanda rápida y después buscamos todo. No, pero está preparado el final. Me parece un momento oportuno para dejar que el señor Santiago diga la frase del día. No sé si propia o de algún... Tiene que elegir alguna frase que lo haya representado, claro, que le haya gustado a lo largo del tiempo, sobre cualquier cosa, no hace falta ser política. Alguna frase que lo marcó a lo mejor. Y con eso cerramos. O sea, nosotros siempre cerramos con una frase. Buscamos una frase en internet, decimos y cerramos. Exactamente. Ahora, como usted el invitado, se lo dejamos para que diga una frase que haya enseñado o que le haya marcado. Quiero dejar. Miren, vamos a volver. A ver, me agarra muy en frío en realidad. Sí. Hay que ver cómo reacciona. Exactamente. Esto es en frío. Esa es la idea. Pero ya que tanto hemos hablado, vamos a cerrar con la frase, una frase que hablamos recién y que creo que sintetiza lo que fue la elección de ayer y que no es mía, es del año 89, se lo dije hace un rato, pero lo vamos a repetir. ¿Sí? Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Sí? Una frase de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía, del doctor Alfonsín, allá por febrero del 89, pronuncia esa frase. Es un discurso de él, una nota, y que creo que, no es, si se quiere, un mensaje hacia la sociedad, pero me parece una buena síntesis de lo que fue la elección de ayer. Exactamente, así que bueno, con esa frase cerramos el día de hoy. Nos vemos mañana, como siempre, con los pibes en la mañana, de 8:30 a 2:30. Chao. Chao, hasta mañana. Tonight I'm gonna have myself